Estás escuchando Selfish por Marca. Bienvenidos a este tercer episodio de este podcast que se llama Selfish con doble L. Yo soy Mark y una vez más estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Y ahora sí puedo decir estar aquí con ustedes porque ya sé que sí me escucha alguien, entonces ya no es tan triste decirlo. Pero bueno, el episodio de hoy se trata de un tema muy actual. ¿Y por qué es un tema muy actual? Porque aunque vamos a remitirnos a la historia, como siempre y como me gusta a mí, es un tema que está muy presente hoy en día en la manera que se hacen las cosas o que se están haciendo las cosas. Entonces, vamos a analizar un poco de qué se trata. Como lo dice el nombre, el episodio se llama La marca de Hitler. Y cuando me refiero a la marca de Hitler, me remiten dos cosas principales, ¿no? Está relacionado con la marca que dejó en general en la sociedad como personaje histórico. Y la segunda tiene que ver más con la construcción de marca que llevaron a cabo los nazis y aplicaron conscientemente para mantener este poder absoluto. Entonces, quiero empezar a platicarles de esto con una frase que a mí me gusta mucho, que dice así: aquel que no recuerde su historia está condenado a repetirla. Y sí, queridos, estamos condenados a repetir lo que olvidamos. Así que la intención de este episodio en particular es recordar lo que ha pasado en la historia y recordando e informándonos sobre cómo se dieron las cosas, poder nosotros desempeñar nuestro rol en el contexto, ¿ok? Entonces en este episodio vamos a trasladarnos a la década de los 30 para analizar a fondo la estrategia de manipulación nazi. En realidad para mí este episodio es muy personal y les voy a decir por qué. Porque me causa conflicto, tengo sentimientos encontrados, analizar lo que hicieron bien los nazis, si se puede llamar bien. Porque en mi familia sí murieron algunos parientes a causa de ellos. Pero al mismo tiempo no puedo evitar recalcar la relevancia que tuvieron sus estrategias para llegar a contagiar una idea tan poderosa, aunque en este caso muy negativa, por medio de la propaganda. Así que haciendo a un lado toda esta parte emocional de las consecuencias del nazismo, vamos a analizar cómo es que esta idea nacionalista y antisemita se contagió en la sociedad, qué elementos formaron parte estratégica para sus acciones y cómo esto marcó la pauta, como les digo, para lo que se hace hoy. Porque sí, aunque no me lo crean, estos principios propagandísticos que llevaron a Hitler a ser quien es, se siguen utilizando para manipular masas. Estoy muy consciente de que puede parecer algo fuerte que la publicidad llegue a basarse en los principios, digamos, maquiavélicos de estos personajes tan odiados en la historia. Pero hay que decir que tanto Goebbels como Hitler tenían muy claro cómo hacían las cosas, para qué hacían las cosas y sin duda alguna el éxito fue brutal en todos los sentidos. Ahora, el hecho de que yo diga que se aplican hoy todavía no quiere decir que yo esté de acuerdo. Porque si tuvieron la oportunidad de escuchar el primer episodio de estos podcasts, se van a dar cuenta que para mí una persona que manipula o que utiliza las herramientas del marketing para manipular no está haciendo marketing. Simplemente está agarrándose de esta disciplina para hacer algo negativo. Entonces, el hecho de que lo analicemos y que veamos que mucha gente lo sigue aplicando hoy o que estos pseudo-marketers lo aplican porque funciona, no quiere decir que sea la manera de hacerse las cosas y no quiere decir que yo esté de acuerdo. Al contrario, para mí eso no es marketing. Ahora quiero empezar por decir que si vamos a platicar de esta propaganda nazi, primero les quiero platicar sobre un concepto que es del mundo del marketing que nos va a ayudar a entender perfectamente por qué los nazis tuvieron éxito. Entonces, bueno, hace 14 años, más o menos, un escritor y un teórico del marketing que se llama Patrick Hanlon comenzó una corriente que se llama Primal Branding. Esta corriente, su misión siempre es crear una comunidad que se apasione tanto con una marca que ellos mismos generen el contenido. Este concepto del primal branding es un concepto que va en contra de lo que es el marketing tradicional, ¿no? O sea, él lo que plantea es que en lugar de invertir miles de dólares en campañas publicitarias efectivas, entre comillas, ¿por qué no dejar que los consumidores hablen por ellos solos, ¿no? O sea, después de todo, un fanático apasionado tiene mucho más eficacia que otro anuncio de Facebook. Entonces, Hanlon plantea 7 elementos para construir una marca exitosa.
Estos elementos parten del análisis de lo que han hecho otras marcas como Levi's, Taco Bell, Domino's, etc. Y también parten del comportamiento del consumidor en este contexto. O sea, el objetivo de alguna forma es aprovechar esta parte primitiva de nuestros cerebros y, extrayendo esta teoría de la multitud, generar fanáticos y comunidades leales. Y no habla de esta corriente con el objetivo de seducir y manipular a personas. Él lo aplica y dice que el primal branding sirve para convertir productos sin sentido en algo más significativo que se llama la marca. O sea, en pocas palabras, el primal branding es una corriente que se ajusta más a lo que hoy son los medios sociales y digitales y que pasa a ser la pauta para convertir una marca tradicional o convencional en una marca exitosa. Lo interesante de esto es que si nosotros analizamos estos 7 elementos que propone Patrick, vamos a encontrar que todos los elementos, cada uno, se ajustan a lo que hicieron los nazis. Entonces, al final del capítulo vamos a ver cómo se ajusta a esto. Pero obviamente esto hace que la marca del nazismo haya tenido tanto éxito. Entonces vamos a analizar punto por punto, ¿ok? A ver, no es mi intención hacer un estudio detallado de los orígenes del régimen nazi, porque obviamente eso nos llevaría 50 episodios, porque tiene que ver con muchos otros elementos. Pero sí les puedo decir que el punto de partida empieza, más o menos, con circunstancias que no tuvieron que ver solo con la propaganda. O sea, el hecho de que Hitler haya subido al poder, muchas veces hasta algunos teóricos dicen que fue por azar, por medio de la suerte. ¿Por qué? Porque se tuvieron que interconectar muchos eventos históricos para que la gente empezara a sentir confianza con los nazis. En primer lugar, tenemos que entender que el partido nazi o las ideas nazistas y Hitler no es lo mismo. Obviamente, sin ese líder tan carismático, no hubiera sido lo mismo. El partido nazi no hubiera tenido ese auge, digamos. Pero las ideas del nazismo se empezaron, de alguna manera, a contagiar en la sociedad desde mucho antes. Estos eventos se relacionan completamente con que Alemania pierde la Primera Guerra Mundial y queda en un estado muy susceptible después del Tratado de Versalles. Recordemos que en 1918 Alemania se convierte en algo que se llama la República de Weimar y por primera vez acepta un sistema democrático. En el momento que se crea esta república, varios partidos con ideales tanto de derecha como de izquierda empiezan a ganar terreno en Alemania. Los primeros años de la República fueron muy buenos, en donde se reconstruyó todo el Estado, pero en medio de esta reconstrucción, el partido en particular, que se llamaba Nacional Obrero, empieza a ganar adeptos siempre con el discurso de la injusticia y la posición en que quedó Alemania después de esta guerra. Claro que este sentimiento de pérdida queda impregnado en toda la sociedad e influye directamente en que las ideas nacionalistas tomen potencia. Pero mientras la situación general estaba en reconstrucción, o sea, en el momento que estaba la República de Weimar en los años 20, fue un momento muy positivo para Alemania. Había libertad, había esta vía de la democracia, era algo que estaban probando por primera vez. Entonces, claro que cuando las cosas están bien, poca gente se va a unir a estos ideales resentidos, ¿no? Pero en cuanto a la nueva república empezó a mostrar como estos tintes fallidos, la sociedad en general empezó a seguir a estos discursos y darles un sentido. Incluso para ganar adeptos de las clases bajas, el Partido Nacional Obrero, siendo de derecha, le agrega el término socialista, y ahí es cuando se convierte en esta idea de el Partido Nacional Socialista o el Partido Nazi. Obviamente, muchos de las personas que estaban o que creían en esta teoría socialista, pues se unen también a estas ideas del partido. Dentro de esta construcción del partido, ya desde el principio, no desde la fundación, entra un personaje que se llama Hitler, que, contagiado con estas ideas nacionalistas, un poco resentido, empieza a encontrar sentido en este movimiento. Incluso algo interesante de esto es que él fue el número 555 de registro en el partido, y cuando él empieza a crear todo este storytelling alrededor de su persona, borra el número de registro y se pone que es el número 7. ¿Para qué? Para que desde ahí la gente empiece a creer que él fue uno de los fundadores de un movimiento con estas ideas. Hitler subió rapidísimo de puesto dentro del partido, y esto se debió más a su facilidad para hablar en público y expresar ideas de una manera muy convincente. En este periodo, más o menos en los años 20
del siglo pasado, también otro personaje se une a estos ideales que se llama Joseph Goebbels, un alemán con muchísimos complejos de inferioridad y con muchos resentimientos por sus condiciones físicas. O sea, nada más para que se den una idea, era cojo y además era enano y además, bueno, pobre, o sea, realmente no era nada agraciado la persona. Entonces creció con mucho resentimiento y además tenía un eje central que era la religión, ¿no? A él lo educaron muy religioso y estudió letras. Cuando él conoce a Hitler en 1925, se queda fascinado por este personaje y tan fascinado que lo lleva a escribir, y se los leo literal, este texto que dice: ¿quién es este hombre? ¿Es mitad plebeyo, mitad Dios? ¿Es el Cristo verdadero o solo San Juan? Este hombre lo tiene todo para ser rey, el tribuno de la plebe nato, el futuro dictador. Digamos que en este caso empiezan ellos dos juntos a trabajar para buscar adeptos en la sociedad alemana por medio de esto que se llama la propaganda. Claro que en un principio la situación de Alemania no estaba de su lado, pero en cuanto se da la crisis del 29, Alemania entra en recesión, contagiada por otras ideas externas. Esta idea de lo antidemocrático se queda guardada en la sociedad como que es algo positivo, porque la democracia los está llevando a algo malo, y que empieza a afectar a la sociedad. Todos estos eventos empiezan a influir para que cada vez más personas se contagien con estas ideas nacionalistas. Lo interesante de esto es que las personas se sentían identificadas con estas ideas, ya que el partido nazi manejaba un discurso, o sea, un storytelling que tenía que ver con el reforzamiento de la sociedad alemana. No es casualidad que de 1928 a 1932 el partido nazi pasó de tener 2.8% de los votos al 37% en el Congreso. Además de simpatizar con las ideas nacionalistas, este personaje de Goebbels se encargó de mitificar la figura de lo que era Hitler. Lo pintó como este dios que venía a salvar a su pueblo, este mesías que fue elegido por fuerzas mayores para ayudar a regresar este sentimiento y superioridad alemana. O sea, digamos que Adolf Hitler era como esta figura mesiánica, un mito que dirigía el partido envuelto en una aureola de divinidad. Y si Hitler era el mesías, vamos a entender que Goebbels era como su profeta. Y bajo este planteamiento, los nazis no solo representaban un partido político, sino también algo así como una religión, en donde los creyentes serán salvados del infierno que estaban viviendo. Y claro, formar parte de esto era la única manera de defender una patria. Hitler era un maestro del discurso, utilizaba la retórica para convencer y reforzar las creencias y sabía perfectamente cómo expresarse y cómo expresar ese sentimiento a todo el pueblo. Además de las ideas nacionalistas, Hitler utilizaba un discurso, digamos, pseudocientífico del siglo XIX, en el que explicaba la teoría de la evolución darwinista de la selección natural para reforzar esa idea de supremacía. En cierto sentido, él hablaba de la supervivencia de los más aptos, pero aplicado al humano. O sea, pone al hombre como un animal, con valores de animales, en donde solo el más fuerte puede ganar, y lo comparaba con la moral. Él decía que Dios actuaba de la misma manera en los humanos que en la naturaleza, así que era importante respetar las leyes. Porque si se corrompían estas leyes de la naturaleza, iba a llegar un momento en que los animales salvajes, así lo decía, nos iban a devorar a nosotros, y luego los insectos iban a devorar a estos animales salvajes, y al final el mundo acabaría regido solo por los microbios. Así, respetando estas leyes naturales, era importante mostrar esta supremacía y fortaleza. Además, también Hitler en sus discursos hablaba de lo importante que era recuperar el lugar que se había perdido después de la guerra. Alemania necesitaba este tipo de discurso. La sociedad en crisis solo podía ser salvada por ideas nacionalistas y por un partido que reflejara este sentimiento de autonomía y superioridad. Estos razonamientos le valieron que parte de la sociedad creyera en la intención del partido nazi y se manifestaran a su favor. Recordemos, y esto se los digo, que cuando una sociedad está susceptible, va a creer en lo que lo pueda salvar. Y esta figura del Salvador no solo la utilizó Hitler para su beneficio, también a lo largo de la historia la hemos visto repetirse una y otra vez. Si a alguien le aprendió mucho Hitler fue a Mussolini. No sé ustedes, pero a mí me parece muy parecido a esta famosa frase de Make America Great Again, vamos a regresar a la América del pasado, o me parece también parecido a esta transformación, pero bueno, más adelante nos metemos en esos temas. Las estrategias que vamos a relatar en este podcast
ya estaban presentes en el partido nazi desde sus inicios, pero no nos vamos a centrar en lo que hicieron antes, sino en lo que hicieron durante el periodo que estuvieron en el poder, o sea, de 1933 hasta el 39, que explota la Segunda Guerra Mundial. El Estado nazi se configura como Estado autoritario desde el principio, y la propaganda, en este caso, va a ser que el sistema se mantenga en el poder. Los nazis centralizan todo el poder en los medios de comunicación y los ponen a su servicio, estableciendo todo el control y censura sobre sus contenidos. Por eso el ministerio más importante durante el nazismo, al que se le dedican más recursos, no es el Ministerio de Guerra, como podremos pensar, sino el nuevo Ministerio de Propaganda, que, como ya se los había dicho, estaba encabezado por este hombre que se llama Joseph Goebbels. Una de las cosas más importantes que aplicaron en su propaganda los nazis fue esta idea de la importancia de sus símbolos. Obviamente tenían símbolos para todo, pero hay algo interesante, esta idea de la simbología nazi, que generalmente se remite al pasado, o sea, como es el caso de la suástica. O sea, el régimen nazi es un régimen milenarista, influido por diversos antecedentes, muchos de ellos hasta con un cierto carácter mítico. O sea, los desfiles, las grandes manifestaciones públicas, los discursos de Hitler estaban cargados por esta simbología, encaminada a impresionar a estas masas, a dotar de una especie de mística a lo que es una mera propaganda política. Entonces, la combinación de la capacidad de oratoria de Hitler con la, digamos, decoración de esta simbología mítica que lo rodeaba en todos sus discursos, contribuía directamente a crear en el público un estado como de receptividad especial, ¿no? O sea, la gente lo escuchaba y lo admiraba cuando lo escuchaba. Retomando un poco lo del Ministerio de la Propaganda con Goebbels, él describe 11 principios para manejar esta propaganda. Entonces les voy a leer los 11 principios para que sepan más o menos en qué estaba basado esta idea de la propaganda nazi. Y ustedes me van a decir si se parece o no a lo que estamos viviendo actualmente. Sin criticar lo que está sucediendo en donde quieran del mundo, escuchen bien estos principios de propaganda porque son muy interesantes. Para Goebbels había 11 principios. El primero se llama principio de simplificación y del enemigo único. O sea, ¿qué significa eso? Adoptar una idea única, un único símbolo y individualizar al enemigo en algo único. O sea, señalar a alguien como enemigo. ¿Ok? ¿Les parece conocido? El segundo se llama el principio del método de contagio. ¿Y a qué se refiere con este segundo principio? Dice, es esta parte de reunir diversos adversarios en una sola categoría o generalizar a todos. Les pongo un ejemplo: todos los mexicanos son malos. Y construir a estos adversarios en una suma individualizada. El siguiente principio se llama el principio de la transposición. Y no es otra cosa que cargar sobre el enemigo los propios errores o defectos de lo que está pasando, respondiendo a los ataques con el ataque. Si no puedo negar las malas noticias, hay que inventar otras cosas que los distraigan. También me suena muy conocido, no sé ustedes. El que sigue se llama principio de la exageración y desfiguración, y se trata de convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en una amenaza grave. El quinto principio es el principio de la vulgarización. Para Goebbels, toda propaganda debe ser popular, debe adaptarse al nivel del menos inteligente de los individuos al que va dirigido. O sea, cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño es el esfuerzo mental que se va a realizar. ¿A qué se refiere con esto? Que la capacidad receptiva de las masas es muy limitada y su comprensión es escasa. Y además, las masas tienen una gran facilidad de olvidar, entonces es mejor bajarte a las masas y hablarles a ellos. El que sigue se llama principio de orquestación. Cuando hablamos del principio de orquestación, se habla de que la propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas, desde diferentes medios, pero siempre convergiendo en el mismo concepto. De aquí parte la famosa frase que es muy conocida por Goebbels, que dice: una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Y eso es lo que hicieron los nazis al final, fue repetir su propia mentira, su propio mito, a través de todos los medios de comunicación. Digámoslo, en el sentido actual, hicieron una campaña integral, utilizaron todos los medios de comunicación para esparcir una misma idea. El principio número 7 de la propaganda nazi habla de la renovación, se llama el principio de la renovación.
Y lo que plantea es que hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos al ritmo de que cuando alguien responda, cuando el enemigo responda, el público ya está interesado en otra cosa. O sea, con este principio, las respuestas del enemigo nunca van a poder contrarrestar el nivel de las acusaciones. El número 8 se llama principio de la verisimilitud. Y aquí se trata de construir argumentos a partir de fuentes diversas a través de los llamados globos o sondas de información fragmentaria. O sea, fragmentar la información. El que sigue se llama principio de silenciación. Y como lo dice su nombre, se trata de acallar sobre todas las cuestiones que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al enemigo o al adversario con la ayuda de los medios de comunicación afines. El número 10 se llama principio de la transfusión. O sea, por regla general la propaganda opera siempre a partir de un sustrato que ya existe. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigarse en actitudes primitivas. Y ya por último, para acabar de analizar estos 11 principios, se llama el principio de la unanimidad. Y lo que habla es llegar a convencer a mucha gente de que lo que se está pensando es como todo el mundo piensa, creando esta impresión de que es el pensamiento normal o común. A mí la verdad me parece muy grave leer esto y poder relacionarlo con las cosas que están sucediendo el día de hoy. No sé ustedes. Y creo que de los 11 principios, si los analizamos todos estos de una manera más profunda, nos vamos a dar cuenta que todos se están utilizando por muchos personajes. Pero no solo son estos principios lo que hicieron que la idea se esparza y la repetición de todos estos principios o la idea de que todos los nazis siguieron los principios propagandísticos, también utilizaron nuevos medios de comunicación que sirvieron para esparcir esta idea. Por ejemplo, este es el caso del cine. Si analizamos lo que hicieron en el cine los nazis, vamos a acordarnos que en 1919 empieza un movimiento en Alemania que se llama el cine expresionista, que fue un movimiento que casualmente duró hasta el 33, que Hitler sube al poder. Este movimiento, que podemos encontrar películas que tienen como un esplendor cinematográfico, si le quieren llamar así, como El Ángel Azul de Stenberg, como El Vampiro de Düsseldorf de Fritz Lang, como Vientres Helados de Zlatan Dudó, como La Luz Azul de Leni Riefenstahl, se vio afectado cuando sube Hitler y Goebbels pone que el cine no debe exponer ideas que van en contra del régimen. Por lo tanto, en el momento que empezaron a controlar el cine, voltearon a ver a una directora muy importante que se llama Leni Riefenstahl, que además era parte del cine expresionista, para que empezara a hacer estos mensajes propagandísticos a través del séptimo arte. Recordemos que con esta prohibición del cine expresionista o de ir con lo que estaba sucediendo en el contexto, muchos de los cineastas se van de Alemania porque no los dejaban de alguna manera explotar su creatividad y llegan a Estados Unidos. Y con esto no es casualidad que en los 40, 50 el cine expresionista alemán se contagie con las ideas hollywoodenses y empiece un movimiento de cine que se llama el cine negro. Pero esa es otra historia, es un dato interesante nada más, para que vean que las causas también de estas grandes migraciones de personajes que estaban en contra del régimen, pues también generaron algo positivo. Si vamos a hablar de esta cineasta que se llama Leni Riefenstahl, vamos a hablar de dos películas en particular que hicieron que el ideal nazi se compartiera por medio del arte. Una de ellas se llama El Triunfo de la Voluntad, que salió en 1935. Y otra se llama Olimpiada, que es de las Olimpiadas del 36 en Berlín. En ambas el mensaje es muy contundente. La primera es una exaltación de la convención del partido celebrada en Múnich en 1934. Y si tienen la oportunidad de verla, Leni Riefenstahl era una maestra de la edición de cine. Lo que hace es cortar varias escenas para que parezca que hay mucho más gente de la que hay en la convención. Pone hasta delante a los niños y a las mujeres para que siga este mito de El Salvador. Y sobre todo, si ustedes analizan en dónde comienza la película del Triunfo de la Voluntad, se van a dar cuenta que empiezan en las nubes. O sea, contrataron 2 aviones. No se había visto eso en cine, que se graben estas escenas de las nubes desde otro avión. Y contratan 2 aviones, lo paga el partido nazi para que Leni Riefenstahl grabe el avión de Hitler aterrizando. Y con esta
metáfora de que ¿quién es el único que puede bajar del cielo? Pues Dios. Entonces, como Hitler es Dios, él baja del cielo. Cuando llega a la tierra, todo su pueblo lo está esperando, feliz de recibirlo. Es toda una convención nazi muy interesante. Y la segunda se basa en los Juegos Olímpicos que organiza Berlín en el 36. Y recuerden que en estos Juegos Olímpicos los nazis hicieron algo muy interesante. Escondieron todo lo que estaban haciendo y mostraron Berlín como una potencia, bueno, Alemania como una potencia. Y esto fue excusa por parte de la directora para hacer una brillante exposición visual sobre la perfección del cuerpo, el ideal de la belleza asociado con la ideología nacionalista. Si hablamos y regresamos un poco al Triunfo de la Voluntad, que esta película fue encargada directamente por Hitler, quien de alguna manera había conocido personalmente a Leni Riefenstahl, él queda fascinado con sus interpretaciones y lo que hacen con él es ponerle un título que se llama El Triunfo de la Voluntad, que hace alusión a la voluntad popular que se funde con la voluntad suprema de este Dios y este sentimiento de unión casi místico entre el pueblo y su líder, Dios, y es lo que se intenta expresar, ¿no? De alguna forma. El triunfo de la voluntad, si lo calificamos así, representa la transformación completa de la realidad, la completa absorción dentro de la estructura artificial de lo que fue este partido. Y, por último, una película que también ya fue de las últimas de Leni Riefenstahl se llama El judío Joss. En esta película se expone más o menos una trama antisemita. Recuerden que esto ya es en 1940 y la película tuvo un éxito increíble. Fue vista por más de 20 millones de alemanes. En la prensa no se podía hacer mención sobre lo que se vio en la película sobre el tema de antisemitismo y todo este argumento era histórico, ¿no? Lo que provocaba una metáfora muy sutil pero evidente. En esta película se relata la vida de un consejero judío que es condenado a morir, no por intentar, digamos, usurpar el poder del Estado, sino porque se acerca como hombre judío a una doncella o una mujer alemana prometida ya de un honrado escribiente. Otra cosa que hicieron interesantísima se le llamó el Entertate Kunst. Cuando hablamos del Entertate Kunst significa el arte degenerado. Lo que ellos hicieron fue agarrarse de todo el arte que se había hecho, el arte de vanguardia que se había hecho antes de la subida al régimen de Hitler, y lo exponen alrededor de toda Alemania con el nombre de arte degenerado, y de alguna manera hacen burla y le muestran a la gente el sentido de lo que es el arte vanguardista, diciendo que ese no es arte, que eso va contra el régimen. Entonces es muy fuerte porque en el momento que ellos ya le dan el nombre de Entertate Kunst, que es el arte degenerado, arte prohibido para consumirse, y la gente lo va a ver y le da ese sentido, te das cuenta que estas ideas ya estaban contagiadas por toda la sociedad. A mí me causa mucha curiosidad ese momento en el que Hitler, porque recuerden que Hitler y los nazis hicieron todo bajo el marco de la ley. Ponen esta ley de esterilizar a los discapacitados. Pero los que llevaron a esterilizar a los discapacitados fueron los padres. Entonces también la gente que no hizo nada y no se movió ante el sistema también fue igual de culpable de lo que sucedió. Pero bueno, con toda esta construcción que acabamos de narrar y con todos estos datos, regresemos un poco al principio, a lo que les conté del primal branding, para analizar cada uno de los elementos que propone Patrick Hanlon y ver cómo con todo lo que les conté, los nazis lo hicieron muy bien. En cierta manera. Es horrible decirlo, pero sí. Entonces, ¿cuáles son estos elementos que propone Patrick Hanlon? Dice que para que una marca sea fuerte y para que una marca se convierta en extraordinaria, tiene que tener 7 elementos. El primero dice que es la historia, un storytelling detrás. Y si algo acabo de hacer en este capítulo es contarles sobre todo este storytelling que tenían detrás, tanto las ideas del nazismo como Hitler como personaje. El segundo elemento se llama el creed, o esta idea de una creencia fuerte, una razón para que me crean. Si algo se encargaron los nazis, como ya les mencioné, fue en repetir y repetir su mensaje para que la gente les creyera y de alguna forma evidenciar este enojo de los alemanes por perder la Primera Guerra. En el tercer punto, Patrick nos plantea la creación de íconos. Obviamente estos íconos que representen una marca.
¿Qué son los iconos? Son estas asociaciones rápidas o destellos de significado asociados a ideas. Pueden ser visuales, un color particular, un sonido, cosas como el sabor de las papas fritas de McDonald's, la vista de una etiqueta de Coca-Cola, las orejas de Mickey Mouse, etc. Y bueno, como todos sabemos, los nazis, si algo reforzaron a lo largo de su mandato, fueron los símbolos y los colores de su partido. Incluso hasta cambiaron la bandera de la Alemania o de la República de Weimar a la bandera nazi, a la bandera del Partido Nacional Socialista. Recordemos que estos colores que utilizan el negro, el rojo y el blanco tenían que ver con regresar a lo que fue Alemania antes de la Primera Guerra Mundial. La cosa que plantea Patrick para una marca fuerte se llaman rituales. ¿Y qué son los rituales? Los rituales se refiere a esta experiencia repetida asociada con la marca, ya sea positiva o negativa. Es el tipo de compromisos que sus espectadores o consumidores tengan. Y obviamente que crearán estas relaciones fuertes, crearán cierta expectativa y una experiencia futura para tener más de ti, ¿no? Bueno, creo que analizando este punto no nos queda muy claro cómo aplicaron los rituales los nazis. Y el quinto punto se relaciona también con el cuarto, por eso no me voy a profundizar tanto, que se llama el lenguaje. Cuando habla Patrick Hanlon dice que el lenguaje es un punto muy importante. ¿Y qué es el lenguaje? Es toda esta manera de construir un discurso a través de una idea. Recuerden que la gente incluso hablaba de Hitler y lo hablaba como este dios. Y no solo eso, cada vez que se aparecía el Führer, todos decían Heil Hitler y levantaban la mano. Todas estas partes son símbolos y son lenguajes para que la gente sienta un sentido de pertenencia. El sexto punto que menciona Patrick para una marca fuerte se llama anti-believers, o en este caso, en el caso de Hitler, enemigos, ¿no? Gente que no cree en lo que estás haciendo y que de alguna manera son referente para hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. Y creo que si algo hicieron con la propaganda nazi fue señalar siempre a un adversario. En el punto 7, Patrick se refiere a el líder. Y cuando habla de líder, dice que todas las marcas necesitan un líder. Una persona que vaya en contra de lo que está sucediendo en el contexto y que tenga una nueva visión del mundo y que crezca esta visión a través de la comunidad. Y bueno, pues si analizamos una vez más y lo relacionamos con lo que hicieron los nazis, pues tenemos a esta figura que se llama Hitler, este dios. Creo que este punto no es muy relevante de explicar porque es obvio. Sin Hitler no hubiera subido el partido nazi. Así de fácil. Entonces, según Patrick, si tú puedes incorporar eficazmente estas 7 códigos en la marca, vas a crear un efecto que hace que las personas se den cuenta y que muchos productos y marcas tienen solo 1 o 2 o 3 partes del código, pero no tienen todas, ¿no? Y lo interesante es que analizando esta marca de los nazis, ellos tienen los 7 puntos. Obviamente la teoría de Patrick sale mucho después, sale hace 14 años, no tiene nada que ver con la propaganda nazi, pero me interesa analizarla desde ese punto para que entendamos por qué fue tan exitoso. Se creó una comunidad. Entonces, estos 7 puntos, si tú los aplicas a cualquier marca, vas a crear una marca excelente. Bueno, con esto ya concluyo. Y concluyo con la misma frase del principio. Es importante conocer la historia para no repetirla. Es importante informarnos. No dejar que estas ideas propagandísticas nos vuelvan a llevar a un panorama negativo a nivel político o social. Tampoco dejar que las marcas nos manejen con estas ideas, porque al final están aplicando mal las cosas. Creo que como mercadólogos también es importante estar conscientes de las repercusiones que las estrategias pueden ocasionar. Así que los invito a reflexionar sobre este tema y utilizar su criterio para aplicar el marketing de una manera positiva. A mí me pasa algo en mi cabeza. Yo cada vez que leo de historia, siempre mi cabeza trata de cambiarla y pensar qué hubiera pasado si un hecho hubiera sido distinto. Y siempre pienso que si Goebbels, este personaje principal, se hubiera dedicado mejor al mundo publicitario, hubiera sido muy exitoso y podría haberse ganado la vida de una manera mucho más decente. Y no hubiera sido recordado en la historia como este asesino diabólico, cojo y todo esto. Pero bueno, no fue así. Tomó otro camino. Pero lo importante es que esto no significa que los conceptos que utilizaron para manipular no se apliquen a otros ámbitos. Y no significa que nos estén aplicando hoy en día. Entonces esto ya fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este capítulo.
Les recuerdo que Selfish no solo es este podcast, también estamos en Instagram como self-ish o en Facebook como Selfish, en donde les comparto ahí cosas para que estén informados. Es una revista digital para que todos formemos un propio criterio de las cosas. Cualquier duda o comentario, ahí se los puedo contestar. Y fue un gusto una vez más estar con ustedes y nos escuchamos la próxima. Gracias. Estás escuchando Selfish por Marca.